Saludos, apreciados estudiantes de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Muchas veces preguntan los estudiantes y también la gente común en la calle qué es la Constitución. Y la verdad es que hay mucha confusión al respecto. Empecemos por entender que la Constitución no es un libro de normas, no es un conjunto normativo, por más importante que uno lo pueda querer colocar encima del ordenamiento jurídico, bajo el principio de supremacía de la Constitución, etc. Lo más interesante a recalcar es que la Constitución es más bien una situación fáctica, una realidad social que solamente se encuentra presente cuando en el país del cual estemos hablando haya concomitantemente la presencia de dos factores esenciales, trascendentales, que son la separación de poderes y la garantía de los derechos humanos. No en balde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en su artículo 16, establece claramente, lo cual es un mandato preciso del constitucionalismo moderno y del constitucionalismo garantista, que allí donde no hay separación de poderes y no están garantizados los derechos de las personas, no existe constitución pura y simplemente. En otras palabras, esa situación fáctica, esa realidad que puede y que debe establecerse, entablarse, garantizarse en un determinado país, en una sociedad, es lo que vendría siendo una constitución. Que haya separación de poderes, que es una garantía de respeto de la libertad, y por otra parte, que las personas que vivan allí gocen efectivamente de todos y cada uno de los derechos que le devienen de su condición humana. Recordemos que toda persona nace libre e igual, así lo dice la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, pero también ello está reproducido de alguna forma en la Declaración de los Derechos del Pueblo de 1811. Allí, nuestros héroes republicanos y civiles, en el momento de redactar la Declaración de Independencia y la Declaración de los Derechos del Pueblo en 1811, como elementos precedentes a nuestra primera Constitución de diciembre de 1811, nuestra Constitución Federal, allí establecieron que el gobierno se instituye para garantizar la felicidad, y de inmediato indica que la felicidad consiste en el goce efectivo del derecho a la libertad, del derecho a la propiedad, del derecho a la igualdad de las personas ante la ley. Entonces, la Constitución instituye a los órganos de poder, al Estado, y de esta manera lo hace como un límite, como un condicionante a la actuación del propio poder público. De hecho, nuestra Constitución, en el artículo 2, establece claramente que Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho y de justicia, y luego menciona los valores superiores del ordenamiento jurídico y de la actuación estatal, donde menciona derechos humanos como la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, y de inmediato pasa a mencionar, dice, y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Es decir, que es lo más importante, lo preeminente dentro de nuestro ordenamiento jurídico, según la Constitución de 1999, es la preeminencia de los derechos humanos. Que cada persona, cada habitante de la República goce de todos y cada uno de sus derechos. Libre tránsito, libre pensamiento, de exigencia de tolerancia, respeto del otro, de la otredad, libertad para manifestar, para dedicarse a la actividad lucrativa de su preferencia, el derecho de propiedad, la protección del hogar doméstico, la salud, la educación que está plasmada en términos de que se le garantice a la persona formarse en todas las corrientes del pensamiento, etc., dentro de la enorme enumeración que contiene nuestra Constitución actual, que además refiere a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y también a la posibilidad de que cualquier derecho que sea inherente a la persona humana encuentre también el mismo régimen de protección. De allí que el artículo 3, al establecer los fines del Estado,
establezca como fin esencial la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad. Es decir, que estamos en uno de los supuestos fundamentales del funcionamiento del Estado de Derecho. Es decir, que el poder se instituye para garantizarle el bienestar, la felicidad a la persona. Se trata del poder al servicio de la persona y no la persona al servicio del poder en condición de súbdito, que no solamente era la situación bajo el absolutismo antes de la Revolución Francesa, sino la situación en la cual se encuentran quienes sufren regímenes autoritarios, despóticos, totalitarios, dictatoriales, que pretenden uniformar el pensamiento humano, o mejor dicho, eliminar al pensamiento humano y crear una suerte de autómatas. Este no es el caso de nuestra Constitución. No hablo de la situación actual, sino del libro, en esta oportunidad que fuese aprobado en Asamblea Nacional Constituyente con referéndum popular aprobatorio en 1999, porque allí, además de plasmar estos dispositivos fundamentales, también nos vamos a tropezar con que el artículo 19 establece para el Estado la obligación de garantizarle a toda persona el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de todos los derechos humanos. La responsabilidad civil y penal sin prescripción de los funcionarios que dicten decisiones o que las ejecuten cuando ellas sean contrarias a los derechos humanos. La nulidad de todo acto dictado en violación de los derechos humanos. Es extraordinaria la cantidad de referencias que tiene la Constitución al tema de los derechos humanos, como corresponde hacer, y ello contrasta, por supuesto, con lo que podemos ver en la realidad actual, cuando se coteja el deber ser previsto en la Constitución y la forma como son irrespetados los derechos humanos desde toda perspectiva en nuestro país en este momento. Ahora bien, se trata entonces de reconocer este carácter fundamentalmente garantista que tiene nuestra Constitución en favor del individuo, que lo más importante en el ordenamiento jurídico venezolano de mayor jerarquía, de mayor relevancia y trascendencia, con carácter preeminente, son los derechos humanos, es decir, la persona humana, la persona considerada ella en sí ontológicamente, en cuanto a todo lo que le es inherente, fuera de su consideración como integrante de alguna comunidad, de algún colectivo, sino vista individualmente, ella en particular, su bienestar, su dignidad, es la razón de ser del Estado venezolano, y el garante de que esta situación se respete, de que esto se cumpla, es el Poder Judicial, siempre y cuando el Poder Judicial, tal cual como sea la Constitución, como lo establece la Constitución, esté integrado por jueces y magistrados que sean independientes e imparciales y que tengan por norte pura y simplemente ese mandato que nos viene dentro de toda nuestra historia republicana, con nacimiento en 1811, y que en ningún momento ha sido ni puede ser derogado, porque el principio de progresividad de los derechos humanos exige pura y simplemente que cada vez haya más libertad para la persona. Gracias.